Buenos días a todos y bienvenidos a la rueda de prensa de Fernando Vázquez. Compañeros en la Plaza Pontevedra, por favor, le activamos ahí el micro un momento y vamos allá. Y todos los que estéis participando en la rueda de prensa, por favor, silenciad vuestros micrófonos y solo activadlos para hacer preguntas en cuanto abramos el turno de preguntas. Tiene la palabra para empezar esta rueda de prensa el entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez. Buenos días a todos. En primer lugar, quería manifestar, antes de empezar a rueda de prensa, que non veño aquí a facer un balance da tempada, que non vou a falar sobre futuro, nin sobre min, senón que veño aquí para facer constatar, en primer lugar, que me sigo considerando entrenador de segunda división co Deportivo, e que o Deportivo para min está en segunda división, estará en segunda división. Por lo tanto, o balance de tempada ocurrirá, fareino, cando a situación deportiva do Deportivo este clara. Vale? Comenzamos las preguntas. Jugones de La Sexta. Jugones de La Sexta, tienen solicitado el turno de preguntas. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Fernando, ¿qué tal? Óscar Martínez, de Radio Marca. Tú, si algo tienes precisamente en el mundo del fútbol, es experiencia. Las has visto de todos los colores, las has visto de todas las circunstancias. Fernando, ¿te has visto en algún momento o has imaginado una situación similar a esta o tan surrealista como esta? ¿Cómo hago? Falo ou non falo? Sí. No, realmente vime na situación cando cheguei ao estadio, a primeira vez que me vexe unha situación parecida, cando cheguei ao estadio e me comunican que o Fuenlabrada non se vai a presentar, digámoslo así, non? Entón, como queda claro, está constatado, antes de que se xogaran os partidos, ou cando acababan de empezar os partidos, eu saín a falar con a televisión, e aí xa expuxen claramente a miña opinión. É dicir, non xoguei con ventaxas, senón que o puxen que me parecía unha situación fora do normal e que evidentemente o Deportivo se sentiría perxudicado ou se estaba sendo perxudicado por esa decisión. Pero antes de aquí, vivín tamén, porque daquela xa era entrenador de primeira división, cando foi o tema de Sevilla e Celta, por unhas avales, e que evidentemente a presión pública impideu que esos equipos descenderan a segunda división. Este é un caso non igual, nin parecido, pero evidentemente ten unha conectación do mesmo senso ou máis grave, é dicir, que a vulneración da competición é clara, é evidente, é palpable, e a eso o Deportivo se vai agarrar hasta as últimas consecuencias. Pedro Barreiros, La Voz de Galicia. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola. Sí, hola. Sí, mire, Fernando, quería preguntarle un poquito, como el Fuenlabrada insiste en que ha cumplido siempre el protocolo de la Liga, quería preguntarle qué medidas se adopta, usted que es entrenador, qué medidas se adopta en un entrenamiento previo a un partido para que no haya contacto físico entre futbolistas a menos de 2 metros y durante 15 minutos. Bueno, cando nos deron autorización para, sabes que no confinamiento houve un momento en que tiñamos que entrenar por separado, individualmente, pouco a pouco xa había unha fase de grupos, e nesa fase de grupos faz un entrenamiento normal, con contactos, eso, o que leva o fútbol. O fútbol é un deporte de contacto, e, por lo tanto, non se pode entrenar se eso non ocurre, non? E, por lo tanto, bueno, fase de grupos, xa entrenamos xuntos, correndo, sabendo que estábamos limpos, digámoslo así, correndo o risco que evidentemente en algún momento podría haber un contagio, e cando veo a fase de equipo completo, pues evidentemente, vamos, durante hora e media ou 2 horas os xogadores están en contacto directo sempre, por tanto a posibilidade de contagio é evidente. Leticia Tosca, de la COPE.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Yo quería preguntarte primero, por las palabras de Javier Tebas, es cierto que no ha hablado apenas, pero primero decía que no se ha vulnerado la competición, que interpreta que incluso lo que se ha hecho era para beneficiar al Depor. Llama la atención siendo alguien de fútbol y cuando las normas marcan que estas últimas jornadas se tienen que jugar en horario unificado. ¿Qué opinas de todo esto? Y un poco, ¿qué posibilidades ves de que se pueda llegar a esa Liga de 24? Bueno, eu xa critiquei na televisión esa que acabo de comentar antes ás 9:05 ou así, máis ou menos, xa critiquei claramente o comunicado conxunto da Federación, da Liga e do Consello Superior de Deportes, porque no momento final decía que era polo ben sanitario dos xogadores, que dá un pouco de risa, sabendo agora o que sabemos, e pola integridade da competición. Bueno, a respostas que debería dar o señor Tebas. A primeira explicación é por que en esa situación que era unha especie de dilema, ¿no? Digámoslo así, ou suspendemos todo ou suspendemos solo o Deportivo. Porque en ese momento decidiron, baixo presión, evidentemente, porque tamén o buscaron eles estar baixo presión, por que decidiron optar en este dilema de suspender todo ou non suspender todo, por que decidiron suspender o Deportivo e seguir ca competición? Por que? Cal é a razón? Esa é dunhas preguntas que me parecen moi claves, porque de momento eu non escoitei ninguna explicación das deliberacións que se tomaron para decir, bueno, vamos a tomar esta decisión e como mal menor, como dixeron, como mal menor, para, evidentemente, non perxudicar a gran maioría. No? Pero esa explicación está sin dar ainda. Eu non oín. E a prensa tamén, eu creo que se debería facer isto. Por qué? Porque as decisións tómanse baseados en razonamientos, no? Penso eu, no? Pues habría un razonamiento. Esta non era unha situación, desde o meu punto de vista, digamos, de dilema de sí ou non. É dicir, no, era unha situación, non estamos en un estado de guerra, había tempo para tomar unha decisión, evidentemente, e por que non se aplaza a xornada e se espera que o Fuenlabrada pues, poida competir? Porque as consecuencias, o mal menor, resulta que se convirteu en un mal maior, no? Porque vendo ahora as consecuencias, a nosa situación, a situación do Fuenlabrada, a situación do Elche, a situación do Rayo Vallecano, a situación do Numancia, é dicir, realmente quixeron facer que fora solamente un mal menor, que sería o noso partido, pero evidentemente conseguiron atraer un mal moi superior. Esa é a primeira pregunta que se debería contestar, e a segunda pregunta, porque eu creo que ninguén actúa en vacío, es decir, ninguén toma decisións en vacío, ninguén se comporta de unha maneira determinada sin razonar, sin pensar. A segunda pregunta, que tamén parece moi importante, por que razón se esperou hasta as 5 da tarde para, es decir, contestar a este é pensar e razonar. Por que razón hasta as 5 da tarde, ou as 4 da tarde, ou as 5, ou as por aí, non se comunicou os positivos do Fuenlabrada? Contestar estas preguntas sería, evidentemente, averiguar exactamente por que razón se actuou así. Na vida civil, cando a policía hai un crimen, digámoslo así, todo o mundo sabe que en un crimen hai un móvil. O importante para a policía é buscar o móvil. En este sentido, buscar o móvil aquí sería por que se tomou esta decisión e por que non se comunicou os positivos hasta as 4 da tarde. Mario Durán, Radio Voz. Hola, Fernando. Yo quería preguntarte sobre el protocolo, porque ha trascendido que el sábado comió un jugador del Rayo Vallecano con su agente y un jugador del Fuenlabrada. No sé si vosotros desde el club tenéis constancia de que se puede hacer una comida externa 2 días antes de una jornada de liga. Bueno, eso creo que no, pero realmente descoñezo, no? Eu creo que en situacións normais pues, non habría ningún problema en que un futbolista de un club pues comera con outro club, porque a nivel social, unha vez que o estado de alarma estaba levantado, eu creo que sí podría ocurrir, pero non sei exactamente, ¿no? Adrián Candal, Cadena SER.
Hola Fernando, muy buenas. ¿Hasta qué punto vais a esperar, o tú como gestor de esta plantilla, para planificar la siguiente? ¿Qué fecha os marcáis como límite y si tú estás confiado en que la razón os asista y que el Depor pueda permanecer en esa segunda división? ¿De fechas cuándo estamos hablando? Bueno, estou plenamente convencido de que somos equipo de segunda división, por eso estou aquí, evidentemente. Pues eu non teño ni idea cando se pode xogar o partido, sabes? Porque esa é outra cousa que tampouco cando tomaron unha decisión non pensaron en exceso, non? Porque eu teria que ser un fenómeno de entrenador, teria que ser un psicólogo, un mago da psicología, para en estos momentos en que o Deportivo está descendido, poder ser capaz de motivar os meus xogadores para non deslegitimar a competición. É dicir, aquilo que a Liga e a Federación e o CSD, cando tomaron esa decisión, pois tampouco o pensaron seriamente, porque eu síntome totalmente discriminado e agora, ou algo traicionado, digámoslo así, pola decisión que tomaron, e agora vanme a pedir a min pois que intente legitimar algo que evidentemente cando eu me sinto traicionado. Evidentemente eu podría, exactamente na mesma situación, se tuvera ánimo de venganza, pois podría decir, pois bueno, vos o puñastes así e vos o tedes que comer. É moi difícil para min xogar este partido. Eu sei xa o pensamento dos xogadores, sabes? E evidentemente tampouco algo de responsabilidade me quitaron con esta decisión, porque tampouco me sinto responsable desta situación e polo tanto tampouco teño esa responsabilidade para que o meu equipo sexa competitivo. De aí que, bueno, as víctimas desta decisión, pois agora estánse vendo, evidentemente. O playoff xa está aplazado, evidentemente, aquilo que poderan pensar antes, pois non o fixeron, e evidentemente, agora se está demostrando que a competición está vulnerada. Estáse demostrando, porque hai pruebas suficientes polo que están dicindo outros equipos e vendo a situación competitiva que ten que pasar a partir de agora, non? E, polo tanto, se alguén duda que a competición está vulnerada, só ten que mirar as consecuencias do que está a pasar en estes momentos e todo o mundo chegaría á mesma conclusión. Vulneración de competición e, polo tanto, só podemos pedir xusticia deportiva. Marcos Otero, la opinión. Sí, hola Fernando. Antes mencionabas los casos del Celta y el Sevilla, aquellos descensos administrativos y la presión social que fue determinante. Esa presión social ahora no parece posible por las circunstancias en las que estamos. ¿De qué manera se puede presionar para que esto acabe como quiere el Deportivo, digamos? Eu creo que en estos momentos, é dicir, non sei, hai que agradecer especialmente a alcaldesa da Coruña polo o que está a facer, a Xunta de Galicia, evidentemente, pero eu creo que si temos armas suficientes para presionar. Que eu sepa, as manifestacións non están prohibidas, hai que facelas con unha organización evidentemente clara e importante, porque está claro que a situación médica é complicada, pero evidentemente eu xa digamos, o comunicado das peñas e, por suposto, eu poñería mediante por defender o Deportivo. Jorge Lema, Diario As. Sí, escoitasme, Fernando. Sí, perfectamente. Sí, que tal vos? Por como explicabas, quería volver un pouco á pregunta esa que te facías, porque eu tamén é a primeira que me fago, de momento ainda non conseguín atopar resposta. Por como te manifestaches ti, dame a sensación de que ti tes algunha posible resposta a esa pregunta de por que non se anulou a jornada inteira ou algunha especulación, non sei, ti se te pos na pel desa xente que tuvo que tomar a decisión, encontras algún solo motivo de por que solo suspenden un partido e non o resto da xornada? E despois tamén, non sei se estás ao tanto un pouco de cales van ser os pasos ou a estrategia do club. Xa vimos onte que recibiu esa, bueno, non negativa, non? Esa indiferencia, non sei como se lle pode chamar, do comité de competición. Non sei se estás un pouco ao tanto da estrategia judicial, legislativa, como sea nos recursos. Gracias. Bueno, por suposto, se me fago as preguntas, pois tamén encontro respostas, pero
son deduccións que fago eu, evidentemente, ante eso, pues, bueno, teño claro que teño as miñas teorías, por suposto, teño a miña liberdade de pensamento, quizás a veces non tes a liberdade de expresión, porque podes cometer erros, pero a liberdade de pensamento, por supoño que teño, claro que teño a miña opinión sobre o ocurrido. Pero, bueno, eu creo que preguntarse é unha tarea maravillosa para descubrir a verdade. En este sentido, as preguntas son claves, a mí parecen claves. Por que se toma esa decisión? Por que ten que haber un mal menor? Porque cando se dixo que era un mal menor, se está reconocendo implícitamente que vas a facer un dano, non? E considero que nunca se pode cometer o mal para conseguir un ben. En un momento en que evidentemente non había, como digo antes, non estábamos baixo amenaza dunha bomba atómica, non estábamos en amenaza baixo de unha guerra civil, non había... Bueno, en esos momentos, hasta filosóficamente ou éticamente se pode contemplar o mal menor, pero evidentemente é unha disquisición que estudiei algo de filosofía, é unha disquisición moi debatida xa desde os principios dos siglos, sabes, sobre este tema, pero en este momento, cando unha persona, cando unhas entidades dicen un mal menor é o deportivo, tómase unha decisión desde o poder, desde un sillón, evidentemente, sin ter en conta absolutamente, solo por, digamos, aspectos, digamos, materiais, digámoslo así, ou industriais, digámoslo así, pero sin ter conta o que é o fútbol, non? Porque aquí hai unha afición gravemente ferida, un club co que se xoga desde os despachos incluso que a súa viabilidade, etcétera, a mí pareceme demasiado grave. E ti non podes tomar unha decisión para facer mal, podendo ter o ben maior, que sería suspender a competición. Eso sería, é dicir, tens que procurar facelo ben, non facer o mal. En este sentido, esa decisión significa que fixeron mal, aí están as consecuencias, como decía anteriormente, podendo optar por facer un ben maior. Esa é a resposta a esa pregunta, por que quen estaba ali deliberando, optaron por esta resposta, a min é o que me sorprende, é que non o podo comprender, é dicir, non cabe en cabeza pensante, evidentemente, sabes? O sea, independentemente do que está pasando co Fuenlabrada. Sí, a outra cuestión, Fernando, era se sabes un pouco por onde van ir os tiros na estrategia a nivel de recursos, bueno, todo a nivel xurídico. Bueno, o Deportivo xa o dixo claramente nas palabras do seu presidente. Vamos a porque se anule a xornada. Se a xornada, evidentemente, materialmente, calquera diría que sería materialmente imposible facelo, evidentemente, como consecuencia, aqueles que se equivocaron teñen que pagar as consecuencias, non o Deportivo. Entón, como consideramos que a competición está claramente vulnerada porque hai pruebas suficientes actualmente na clasificación actual, e como quedan os play-off, e quen vai xogar os play-off, quen van a descender, quen non van a descender, hai moitos clubs implicados que ni siquiera están en descenso, evidentemente, esa xente que tomou esa decisión, evidentemente, ten que ter a capacidade reflexiva suficiente para dar un paso atrás, e como din moitos entendidos en materia xurídica, mellor que o fagan antes que non moi tarde. Marc Vázquez, Somos Depor. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, buenas, Fernando. Has hablado antes del tema del Celta de Vigo y el Sevilla en los años 90. No sé si a ti personalmente, que eres un entrenador que conoce los dos clubes, ¿te has notado una falta de apoyo institucional en los clubes más importantes de Galicia, como pueden ser el Celta de Vigo o el Club Deportivo Lugo, que ni más ni menos está involucrado en la propia competición? Bueno, a min en primer lugar, isto é como un pouco como na vida civil, non? Ti se cadra, pues, vemos que hai injusticias con algúns colectivos e, sin embargo, a sociedade non reacciona, porque, claro, cando che toca a ti, pues, ti quedas parado e, bueno, pues, que arreglen o problema, non? A mí parece un problema de liga, un problema de asociación de clubs. Evidentemente, a mí me gustaría que todos os clubs se viran na situación do Depor e a ver como reaccionaban. E, polo tanto, se é un ben común para a Liga, todos o fútbol debería estar unido en esta situación. Está claro que se xogaron xa partidos,
Evidentemente, eu entendo perfectamente que o Club Deportivo Lugo ou Albacete pois non queran repetir a xornada. Entendo perfectamente, porque eu tamén o defendería no seu caso, non? Pero evidentemente tendrían que reconocer que hai unha situación absurda e que evidentemente todos tendrían que estar apoiando ao Deportivo na súa reivindicación. Porque imaginémonos que os resultados foran diferentes en esa xornada, que o Lugo e o Albacete perderan. Que estaría pasando actualmente? Que estaría pasando? ¿No? Pues, bueno, esa situación é ter un pouco de empatía, ser colectivo de verdade, e non permitir que desde un despacho, desde o poder, porque evidentemente eu considero que a Liga de Fútbol Profesional está formada por clubes, e non está dirixida por unha cabeza únicamente alá sentada en un sillón e que toma decisións como lle sale das narices, comprendes? En esta situación foi así, porque, como dixen antes, evidentemente, había que tomar unha decisión en hora e media. Pero imaginémonos, por exemplo, que os contactos estuveran comunicados o sábado. Os clubs, seguramente, todos os clubs de segunda división, habrían presionado a Tebas ou habrían chegado a un entente cordial entre eles para decir, pois non xogamos, e non xogamos ningún. Pero sin tempo, os clubs non tuveron tempo a reaccionar. E evidentemente, se lle están dicindo, os xogadores están no vestiario e están dicindo que poden perder o partido, que poden perder os 3 puntos, pois bueno, como estamos separados e non temos comunicación directa e con tempo para pensar, evidentemente decidiron xogar. Pois entonces ahora darlle un poquinho a volta atrás e pensemos o que podría haber pasado se os resultados foran diferentes e houberan favorecido o Deportivo. Entón, eu digo que é un tema colectivo isto. Cando un club se sinte claramente perxudicado, evidentemente todos deberían reaccionar. E o Lugo, evidentemente, o Lugo e o Albacete, por suposto que os dou como equipos de segunda división. Pero sí que se poden facer cosas. Non é fácil, pero evidentemente hai que procurar que non haxa danos á súa decisión. En este sentido, pois bueno, os clubs poden falar con quen teñen que falar e o presidente terá humildade suficiente para reconocer un erro que se equivocou claramente e, por suposto, está disposto pois, a solucionar os problemas sin necesidade de recorrer á xusticia de ningún tipo. Jugones de La Sexta. Hola Fernando, ¿ahora sí me escuchas? Sí, claro. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Julio Suárez para Jugones de La Sexta. Bueno, después del repaso que ha dado y donde ha quedado todo bastante claro, es evidente que está usted, el deportivismo, el Deportivo de La Coruña, dolido con la actitud que ha tomado la Liga. Y ya después también de lo que está ocurriendo, las manifestaciones que ha hecho el presidente de la Liga, don Javier Tebas. Fernando, usted si tuviese que definirme en pocas palabras la actitud que está teniendo el señor Tebas con el Deportivo de La Coruña, ¿cómo me lo definiría? Manteniéndose en sus 13, digámoslo así. Una actitud de cabezota, un poco. Yo creo que si él piensa, y estará pensando, porque es un hombre inteligente, por eso está donde está, si él piensa, tiene que reconocer lo que está pasando, lo que le está pasando al fútbol en segunda división. Y otra pregunta que también me hago es, si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en primera división, y estuvieran implicados el Barça y el Real Madrid, ¿vosotros qué creéis que se hubiera decidido? ¿Se hubiera tomado la misma decisión? En contra, es decir, en aquel partido que se jugaba en la Liga, o que el Barça se la jugara en la Liga, en el último partido, y hubiera un problema con el Madrid o con el Barcelona, ¿qué creéis? ¿Qué decisión se hubiera tomado? Poniéndonos, evidentemente, en una hipótesis que ya no va a ocurrir, pero evidentemente es factible poner eso, ¿no? Es decir, oye, si esto hubiera ocurrido, ¿qué decisión hubiera tomado la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes? ¿Hubieran beneficiado a uno de los dos clubes o hubieran suspendido toda la jornada? Yo creo que la respuesta es clara. Leticia Chas, Cadena COPE. Sí, Fernando, quería preguntarte también, porque se ha hablado muchísimo de los protocolos, de si eso está claro, cómo funciona, pero realmente ahora vemos que lo único que indica es, en caso de un positivo, se aísla, etcétera, pero no había una explicación deportiva. ¿Qué va a suceder si de repente hay, como ha pasado,
Bueno, los que sean en total. No había una pauta para decir, se para la competición 15 días y luego continúa. Es decir, de eso seguíais sin saber absolutamente nada los clubes. No se estableció en ningún momento en el protocolo de la Liga cuál podía ser la solución a tomar en caso de que hubiese un brote en medio del regreso de la competición. Isto era bueno, xa tiña falado con Carlos Lariño me expresaba esta opinión, que estaban un pouco alucinados os médicos, todos os clubs, por que razón había este protocolo que estaba un pouco por encima do de sanidade, ¿no? E, por tanto, foi un protocolo aprobado en contra dos médicos de todos os clubes. Eso é así, evidentemente, pero como eu penso tamén, eu xa lle decía a Carlos Lariño que evidentemente o fútbol non pode estar por encima por encima das leyes civiles, especialmente en un caso tan grave como este do COVID, ¿no? Pero era un tema xa conocido, evidentemente, era un tema que internamente se discutía e falábamos, pero como hasta que salta a chispa, pues evidentemente non sale a luz pública, pero era coñecido, estaba escrito, todo o mundo sabía. ¿Y qué opinas, Fernando, perdona, del tema del vuelo adelantado por el Fuenlabrada? Luego el Fuenlabrada dice que ellos no lo han adelantado, que esto tuvo que ser cosa de la Liga. El conocimiento es en torno a las 6:30 de la tarde, ya en Albedro, de que se va a cambiar ese vuelo, y el Fuenlabrada dice que no sabe nada. La comunicación a la Xunta a las 8:17, decía el consellero de Sanidad. Esto todo es un procedimiento muy, muy extraño. Bueno, eso formaría parte da resposta á pregunta que facía antes, ¿no? Es decir, contestarse a esa pregunta, ¿por qué? Es decir, como decía Mourinho, ¿por qué? Pues evidentemente, pues, quizá en esa respuesta a solución. Ten que haber transparencia, teñen que explicarse mellor. Eu eso sei que hai certos periodistas que teñen esa información, eu o documento non o mirei, pero bueno, se todo eso se confirma, pues evidentemente parece que hai, non sei, un oscurantismo que non sei, non quero pensar, ou sei que eu penso, pero non quero pensar a que levaba. Javi Torres, Radio Galega. Sí. O fío de eso, Fernando, que tal? Bos días, do que estabas a comentar en relación á saúde pública e ese oscurantismo. Non sei se o contestache porque non pude conectar no principio de todo, teña unha dúbida, é dicir, de quen crees que é a culpa ou como se pode entender que lle deixen viaxar ao Fuenlabrada xa tendo positivos no seu plantel, aínda que o presidente onte diga que son de sectores distintos dentro do clube. Bueno, eso foi está claro, pues isto está constatable, é constatable que o sábado sabía, ¿no? Evidentemente está claro na lei o que hai que facer e tamén está constatado que eso non se fixo. Non sei por que razón, esa é a miña pregunta. Por que razón eso non se fixo e se levou hasta 2 horas antes do partido? Esa resposta é moi importante, parece a min, en todo o que está a pasar, independentemente da resolución que tomou o Comité de Competición e a Federación e o Consello Superior de Deportes, optando polo, eles chaman o mal menor. Es decir, eles querían que estaban entre a espada e a pared, non estaban, e, sin embargo, saltaron, pues, como se di gráficamente, da sartén ao lume, sabes? É dicir, é incomprensible a súa decisión, e é un presidente da Liga, é presidente de todos os equipos da Liga de Fútbol Profesional. E, polo tanto, tendo a mao a solución xusta para todos, optou para facer dano non só ao Deportivo, senón a uns cuantos. Esa tamén é unha explicación que o señor Tebas alguén lle ten que preguntar. Oye, descubramos a deliberación, os razonamientos que pasou en esta mesa para tomar esa decisión. Cales son? Porque a mí se me dá unha explicación vamos, que me diga, pues, que lle podo decir, pues, es que tes razón, comprendes? Pero nin vos sabedes, porque eu falo con periodista, nin vos sabedes cal foi a razón, cal foron esas deliberación que lle dixeron tomar. Pensaban que estaban en unha situación límite e non estaban. Poderían haber optado por un ben maior e deixar o mal menor, porque o Deportivo forma parte da Liga de Fútbol Profesional e un bo presidente pelexa por todos. En este sentido, o Deportivo foi claramente agraviado, foi claramente discriminado, eu diría que ferido incluso nos seus sentimentos. José Martínez.
Sí, Fernando, precisamente hablando un poco de Javier Tebas, yo quería preguntarte qué opinión tienes acerca de unas declaraciones que hizo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que dice literalmente: el Deportivo es de los clubes que menos pueden hablar de integridad deportiva. Bueno, son cosas que non quixen decir en esta roda de prensa, porque, é dicir, lanzar bulos acusatorios sin decir a proba, a mí me parece un pouco que non é propio de un presidente da Liga, sinceramente, porque volve a denigrar o Deportivo sin decir en que situación se está a basar. A mí se me di o Deportivo non ten razóns para queixarse por isto, pois evidentemente eu podría contestar, pero tira a pedra e esconda a mão. Durán. Sí, Fernando, estás hablando de que hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Y de que hay pocas respuestas, y además hemos visto en las últimas horas que las respuestas que llegan pues muchas veces son contradictorias, dependiendo de quién las dé, ¿no? De qué actores las den dentro de todo este tema. Y en ese sentido, ¿qué te parece que Liga, Federación, CSD hayan firmado ese comunicado conjunto el lunes y 2 días después ya se estén echando las culpas los unos a los otros? Porque ayer la Liga le echa la culpa al CSD o tacha de desleal al CSD, el CSD dice que no se ha cumplido el protocolo por parte del Fuenlabrada y la Liga, la Federación admite a trámite el expediente contra el Fuenlabrada y dice que irá hasta el final. Han pasado 2 días y parece que ya vuelan los cuchillos. Bueno, a mí, en primer lugar, sorprendeume a decisión, porque non estaba en unha situación difícil para haber optado por outra decisión mellor. É dicir, volvo a repetir, pensaban que estaban en un dilema na teoría do mal menor, e eu creo que non estaban en esa teoría, porque poderían optar por o ben maior, e optaron polo mal menor. Por lo tanto, é decisión equivocada. Non sei os razonamentos que ali falaron. En segundo lugar, tamén parece ser que houve ocultación de información, porque ese é o que di o CSD. Se o CSD se opera a información sanitaria do Fuenlabrada, pois posiblemente non houbera optado así, ou non o sei, pero por iso me gustaría saber ese tipo de deliberacións que son públicas, que deberían ser públicas, e os clubs implicados as terían que saber. E que está a pasar agora? Pois bueno, iso é cando a policía colle hai 4 ou 5 que asaltan un banco e de repente colle un e todo o mundo empeza a cantar un pouco. É normal. Non estou comparando, evidentemente, ao CSD, a Liga e a Federación, pero se me podo poñer un exemplo, pois eso, é dicir, que chega un momento determinado que ninguén quere asumir a responsabilidade cando todos son responsables. Adrián Candal. Sí, Fernando, me gustaría saber si tienes miedo, y después de esa reunión que has tenido también con Richard y con el presidente, no sé si es algo que está encima de la mesa, de que se utilice, digamos, al Fuenlabrada como, digamos, pues esa arma, o digamos que lo sacrifiquen. Ahí me sale la palabra, que digan, bueno, pues anulamos el Fuenlabrada, nos cargamos al Fuenlabrada y que ahí se vulnera el Deportivo y que quieran solucionar de esa forma, no sé si entiendes lo que te quiero decir, el problema. Y luego, si te gustaría, ¿estarías dispuesta a que se paralizasen también los playoffs, etcétera, hasta que esto no tuviera solución? Gracias. No, eu Fuenlabrada non considero víctima tamén da situación, sabes? O Fuenlabrada como equipo, os xogadores do Fuenlabrada. Eu non considero que o Fuenlabrada sea culpable de nada. Claro, pero yo lo que me refiero es si tienes miedo que directamente se carguen al Fuenlabrada, sería una solución que podría estar encima de la mesa y que quieran solucionar el problema ahí sin responder al problema del Depor. No, eu non acuso a Fuenlabrada de nada. A xustiza dirá, sabes? Porque o que estou pedindo é xustiza. A xustiza dirá se Fuenlabrada cometeu errores garrafales ou evidentemente, por non sei, evidentemente, cando un comete errores, pois evidentemente hai que asumir a responsabilidade e pagar por eso, non? Pero eu desde aquí non estou acusando a Fuenlabrada. Eu só me pregunto por que esos positivos non foron comunicados con anterioridade. Solo eso, e por que foron comunicados cando chegaron ao campo. A resposta a eso, pois evidentemente a mí lévame ás miñas conclusións, pero non, o Fuenlabrada é víctima de COVID, e desde aquí deseo unha pronta recuperación, que tamén é un equipo para min perxudicado, porque se ten que xogar o playoff, pois imaginadevos como poden xogar un playoff uns xogadores que non poden entrenar.
sabes? É dicir, outra vulneración, é dicir, o Fuenlabrada é parte da proba que demostra que a decisión foi equivocada, que a decisión vulnera a competición e vulnera en contra do Depor, en contra do Fuenlabrada, en contra do Elche, en contra do Rayo Vallecano, en contra de moitos equipos. Aquilo que querían un mal menor resulta que se convierte en un mal mayor. Vale, Vázquez, somos Depor. Ahora, vale. Sí, Fernando, no, creo que mi compañero se refería a que una solución, digamos, también muy fácil, poco drástica que tomar, es decir, bueno, se le da el partido por ganado al Deportivo, se le dan los 3 puntos, el Fuenlabrada no juega playoff, por lo tanto el Elche sí que lo juega, pero aún así el Depor está descendido. Evidentemente, eso non soluciona o problema. Eu non quero os 3 puntos. Por eso, creo que la pregunta iba más por eso que bueno, no, si en el club existe preocupación por que se tome esa decisión. Claro, pues sí. É que sería a decisión, bueno, ganaste o partido. No, pero non vale, porque o momento da competición donde hai que basarse que hubiera pasado se nos ganamos o partido en Albacete, en Lugo, comprendes? Eses momentos xa non se poden volver a vivir. E, por lo tanto, que a vulneración da competición é tan grave que vai en contra incluso das propias leyes da Federación e da Liga de Fútbol Profesional, é tan grave que esa situación é irrepetible. A mí que me regalaron os 3 puntos, pues mira, que me resolve o meu problema. Nada. El tema de que al Fuenlabrada, digamos, no se le permita jugar el partido, se le dé por perdido, también el club ha barajado la posibilidad de pedir por cometer una negligencia grave y poniendo en peligro la salud pública un descenso administrativo. Eu digo que o Deportivo, para defender os seus intereses, irá hasta o final. E cando teña información de que algo pudo ocurrir, pues a podrá utilizar legítimamente, está claro. Pero vuelvo a repetir, en esto deberíamos estar todos, no solo Deportivo. En esto, desde mi punto de vista, debería estar, en todo caso, o fútbol nacional, especialmente o fútbol de segunda división. Víctor Losada, Riazor.org. Hola Fernando, ¿qué tal? Justamente de lo que comentabas, decía Sandoval el otro día en El Larguero que el mundo del fútbol se ha preocupado más de otras cosas que de la salud de sus compañeros, emitiendo comunicados que solo se han dedicado a mirar a su bienestar. Y además dice que lo bonito y elegante hubiese sido interesarse por la salud de sus jugadores. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones del técnico del Fuenlabrada? Dice que el mundo del fútbol se ha preocupado más de otras cosas que de la salud de sus compañeros, emitiendo comunicados que solo se han dedicado a mirar su bienestar y que lo bonito y elegante habría sido interesarse por la salud de los jugadores del Fuenlabrada. Bueno, eu creo que o Deportivo si se interesou. Eu falei do Fuenlabrada, nunca falei en sentido negativo, senón en sentido de que eu consideraba víctima. Estou informado de que xente do club falou cos xogadores do Fuenlabrada. Bueno, non sei, eu creo que non creo que esa queixa vaya dirixida ao Deportivo porque me parece inmerecida. Pedro Barreiros, La Voz de Galicia. Sí, quería preguntarle, Fernando, si le intranquiliza que el hijo de Tebas sea secretario del Consejo de Administración del Fuenlabrada, si le intranquiliza de cara a la solución a esta situación. No, a mí non me tranquiliza, eu creo que todo o mundo ten dereito a traballar, está claro, porque o fillo de Tebas, polo feito de ser fillo do presidente da Liga, pues evidentemente pode desenrolar o seu traballo. Por tanto, a mí en ese sentido non me preocupa. Preocuparíame, evidentemente, se houve actitudes que non entran dentro das normas da competición, nada máis, pero o feito de que traballe, o feito obxectivo de que o fillo do presidente Tebas traballe en un club, a mí non ten nada importante, nada de valor. Javi Torres, Radio Galega. Creo que xa comentaxe antes algo ao respecto, Fernando, pero no senso un pouco da planificación, ti tes contrato, evidentemente, vas seguir. Como tes a idea da planificación para o vindeiro curso? Haberá que agardar esta resolución final. E que te parece xa que xogadores xa se estén
despedindo en redes sociais e demais. Están algúns xogadores dicindo que gracias por este ano, como dicindo que se marchan e xa non volven. Non estabas, parece ser que ao principio, pero dixen que viña... Sí, ao principio de todo non. Correcto. O primeiro que dixen, antes de empezar interrelacionarme con os teus compañeros, era que eu non viña aquí a facer balance, nin a falar de futuro, senón que viña a reclamar xusticia, nada máis, e a pedir a unidade da cidade da Coruña, a unidade do fútbol galego, a unidade do fútbol nacional, e que evidentemente e que estaba dispuesto a pelexar xunto cos socios do Deportivo, cos accionistas, cos aficionados, cas peñas, para poñerme diante desa pelexa que considero xusta e que é de xustiza. Mario Durán. Sí, yo volviendo un poco a lo de antes, Fernando, y a lo que ha sucedido en las últimas horas, CSD, Liga, además, en ese informe la Liga habla de que quiso aplazar la jornada. No sé si esto crees que implícitamente pues viene a darle la razón al Depor precisamente en lo que denuncian, que la jornada no se pudo jugar si no era en horario unificado. Hombre, en algún momento tuvieron que contemplar que eso está claro, ¿no? Tuvieron que contemplar que a mellor solución era suspender a xornada, como acabo de decir eu. Pero, evidentemente, houve unha negociación digamos que se eles tiñan esta posición ou a perderon ou se deixaron perder, ¿no? Entón, esa deliberación, esas preguntas, por que optaron por un mal menor, ese un pouco, eu creo que aí está un pouco a clave. Que intereses había para non suspender a competición? Por que non se podía suspender a competición? Por que? Es decir, esa é a pregunta directa a Tebas, que a explique Tebas, ou que a explique a Federación, que tamén estaba ali, ou que a explique o Consello Superior de Deportes. Por que era un mal menor? E non se optou polo mal maior, que era aplazar uns días, porque non sabemos cantos días poderían haber sido, pero ahora estamos vendo que o playoff tamén se ten que desplazar. Non sei, onde está a ganancia? As pérdidas son terribles, as consecuencias son devastadoras para algún club. Bueno, pues, en onde está a ventaxa? Cal é o mal maior que les dicen? Ou, perdón, o ben maior que conseguiron? É que non o podo entender. Marcos Otero. Sí, Fernando, en esas dudas que planteas, que quedan ahí un poco en el aire, a mí me gustaría, si podías hacer un resumen de cómo fue las horas previas para vosotros, las horas previas al partido, cómo os enteráis de todo lo que va sucediendo, quién os lo comunica, es decir, ¿fueron canales oficiales? ¿Os vais enterando por lo que comenta la prensa? No sé si puedes hacer un resumen de cómo fue todo. Bueno, llegamos ao estadio, pues inmediatamente empecé a oír, ¿no? Porque evidentemente non sei onde está a fonte, pero evidentemente algo vendría... empezamos a oír, porque empezaron a chegar mensaxes aos WhatsApp dos xogadores, sabes? Xogadores de un equipo, de outro equipo, que non querían xogar, que non querían sei que, saleu positivo, pero non sei, a 7:30 ou a 8:45. Foi un pequeno desbaraxuste, sabes, no vestiario, porque todo o mundo quería saber que iba a pasar, se suspendía todo, se non se suspendía nada, al principio iba a suspender todo, despois que non, despois que os xogadores uns querían xogar, outros non querían xogar, digo outros clubs, ¿no? Porque había contactos a través da AFE, un WhatsApp que teñen privado, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos así todos a espera, e nos preguntándonos, pues bueno, si... A mí se me parecía, eu quería xogar o partido, sabes? Eu quería, porque eu consideraba que o equipo estaba preparado e pensaba que nos beneficiaba. Por que aplazar un partido, volver a pasar a tensión que estábamos a pasar, é dicir, evidentemente resolvero canto antes, ¿no? Eu quería xogar, pero bueno, evidentemente, despois enteréme ben porque non se podía xogar, porque por o tema de COVID, evidentemente os meus xogadores xa non xogarían a que se obligaran, entendes? Sabendo o COVID, aunque houbera xogadores apartados do Rayo, do Fuenlabrada, os xogadores do Deportivo non querían enfrentarse ao Fuenlabrada en estas circunstancias, sabes? Porque, bueno, podía haber contagios, etcétera, etcétera. Por tanto, xa era un problema imposible. Pero, bueno, esa comunicación interna que tiñan entre eles, pois non sei que, non sei cuándo, cabreos, e tal. E cando supamos que o noso se aplazaba e que se xogaba o resto, por suposto, o cabreo no vestuario era
era tremendo, e depois houve reunións entre xunta directiva, etc, etc, e ali estuvemos hasta decidir sacar ese comunicado e eu salir á prensa unha vez empezado os partidos. Javi Torres. Sí, dúas cousas rápidas, Fernando. Crees que o mal menor, polo tanto, sería esa Liga de 24 e en caso de que finalmente se decida xogar ese partido, se repetise a xornada, poñemos esa hipótesis, con quen se xogaría o partido o Depor con xogadores a de vacacións? Volverían, evidentemente, non? Retornarían a Coruña para disputar ese encontro. Bueno, a mí pareceme unha cosa imposible eso de xogar este partido, sinceramente, porque sería un acto de comedia, de alguna maneira, porque, es decir, se estamos porque a competición non se vulnere, sería xa clarísimo que a competición está vulnerada. Está vulnerada porque a nosa situación en estes momentos non sei, é casi de acabada a temporada. Os xogadores teñen días libres en espera do que vamos a facer, pero moitos dos meus xogadores tampouco querían xa xogar. En todo caso, como se convirte un equipo descendido, agraviado, sabes, discriminado, traicionado pola propia patronal, para que de momento, de principio, se estén dicindo, oye, por favor, xoga ese competitivo, porque a Liga ten que ser sana e pulcra, porque aí está o Elche que pode pagar as consecuencias, comprendes? Por eso te digo que non me sinto responsable da situación, senón que foi unha situación que veu creada, evidentemente, se me obrigan a xogar, pues bueno, está claro que xogaríamos, pero de principio xa digo que sería algo de comedia bufa. E o da Liga de 24, sería o mal menor? A mí dame igual, que sexa 22, que sexa 24, pero o único que espero, porque é de xustiza, que o Deportivo forme parte da segunda división. Marc Vázquez. Sí, Fernando, hablando y también siguiendo al hilo de la Liga de 24, ¿por qué en Inglaterra sí que se puede realizar una segunda división con 24 equipos y un playoff con 4 y sin embargo aquí parece que cuando lo dices estás hablando de una situación utópica? Porque son pensamentos de unha persoa, nada máis. Son plantexamentos que se toman así. Eu diría, en España, que somos un país bastante máis grande que Inglaterra, ainda que teñamos menos habitantes, hai moitísimos equipos que farían un papel extraordinario na segunda división. A mí non me parecería ni siquiera negativo, porque hai equipos con capacidade, capitales de provincia con capital para ter un equipo en segunda división. Na Champions xógase a segunda división con 24 e creo que acaban a Liga no mes de maio. Se non é problema, é unha decisión política, sabes? Eu digo, 24, pois por suposto, por que non? E quizá deberíamos ser sempre 24. Entendes? Porque hai equipos con capacidade para estar en segunda división, tranquilamente. E, por tanto, os ingleses, en este sentido, pues bueno, toman a súa decisión, é unha decisión política, como se pode tomar en España. Pero en España, a veces, non sei, parece que o número, evidentemente, habría algún problema de reparto económico. Bueno, podría existir, non sei, pero tamén as televisións, se somos 24, habría máis xornadas de Liga. Non sei, entón... É por problemas económicos? Pois é posible, non sei, seguramente que xogan uns cuantos, que ganen máis pasta, en perxuizo de 4 máis que se podrían estar perfectamente na categoría por nivel e por nivel de cidade, claro. Non habría ningún problema. É querer ou non querer, é cuestión de vontade. O fútbol por eso non baixaría de nivel, nin se sentiría perxudicado, e hai tempo suficiente para xogar tranquilamente. Xogaríamos algún mércoles de vez en cando, cada 15 días, non pasaría absolutamente nada, porque xogamos horas sin público e tampouco pasou absolutamente nada. Carlos Fernández, de Agencia F Deporte. Hola, Fernando. Al hilo de lo que decías hace un momento y de lo que te preguntaba Javi Torres, con jugadores que se han despedido ya en vuestro equipo, otros clubes de vacaciones ya, ¿tú crees que el escenario de repetir la jornada sería posible o ya das por hecho que eso no se puede y que tendría que pasarse a la otra solución? No, eu dou perfecto que é materialmente imposible, porque además entonces sí que habría unha revolución na segunda división. É dicir, habría moitos clubes que se negan a competir esta, e con razón tamén, entendes? E sería, creo que materialmente imposible, porque cando se recuperaría esa xornada? En que momento se recuperaría?
despois de que o Fuenlabrada estuvera ben no mes de agosto, no 10 de agosto, non sei, cando se ven os play-off, non sei. Isto que lle preocupa moito o tempo, parece que condicionou moito este toma de decisións, o tempo. Eu digo que por tempo non habría problema, sinceramente. Pero, bueno, posiblemente, cando se recupere a competición, non sei, se quedarán moitos xogadores se pertenecen a outro equipo, porque non sei como tampouco está o tema de fichar para cando, non se sabe nada. Habría que modificar ese tipo de situación, aunque parece ser que dicen que se a competición seguira, os xogadores tendrían que seguir, prorrogados contratos automáticamente, non hai data límite. Pero, bueno, a mí pareceme difícil. Unha vez que está materializada, conseguir a repetición me parece complicado. Mario Durán. Sí, yo volviendo, Fernando, al tema de la Liga de 24 equipos y escuchando, mejor dicho, las declaraciones del presidente de la Liga en las últimas horas, ¿tienes fe en que pueda valorarse esa posibilidad, que la Liga recapacite y valore la posibilidad, o incluso tienes fe en que la Liga se vea obligada a recapacitar con todo lo que está saliendo en las últimas horas? Bueno, en primer lugar, a pregunta é quen é a Liga. A Liga non considero que sexa o presidente que sexa a Liga. A Liga está formada por equipos de fútbol. E, polo tanto, nas súas más está, evidentemente, tomar a mellor decisión. Non solamente na máis de un presidente, creo eu. O presidente é elexido polos clubs. A ver se, non sei, parece que Tebas é un gran dictador. Pois non sei, pois non. A Liga de Fútbol, entón, é problema de clubs. Máis que de Tebas. E Tebas, considero eu, que tamén ten que pensar, estará pensando. E será inteligente, supoño, porque eu creo que tomar a decisión o antes posible é o mellor para todos, incluso para a Liga. Levar os temas moito máis alá, evidentemente, pode ser un grave problema para a competición e para a Liga. Adrián Candal. Sí, Fernando, yo te quería preguntar por tu opinión. También desde la Liga y desde ese entorno deslizaban que si el Depor no se presenta a ese partido iba a sufrir, consecuencias más graves, incluso que las que están escritas en el reglamento, ¿no? No sé, amenaza con la pérdida de ayudas al descenso, etcétera, etcétera. ¿Te parece que se está activando también otra campaña al margen, digamos, de lo establecido, incluso mediática, y en la que se le está acusando al Deportivo, que incluso el Deportivo hasta tiene culpa de todo? Bueno, eu, polo que levo mirado, observado e visto, pois, e oído, pois, non, a mí dá má sensación de que a opinión pública está, incluso periodística a nivel xeral, está co Depor. Ese é o que entendo eu. Ahora ben, así que como nos actuamos, digámoslo así, o Deportivo actúa estratégicamente, o resto, os demais, os que realmente están no outro lado, pois tamén actúan estratégicamente. É dicir, para ser coherente, é dicir, o que dixen antes, as cousas, todo o mundo pensa e planifica a súa actuación. E, por suposto, que habrá xente que diga que, bueno, que sí, que o Deportivo defende os seus dereitos ilexítimos, ou legítimos, perdón, pois, non sei, incluso eso lle pode parecer mal, pero non estamos defendendo os nosos dereitos que consideramos legítimos. E iso non debería molestar a ninguén. Absolutamente. E, por suposto, que a outra parte que considera que ten a razón, pois, utilizará tamén os seus medios para ganar un pouco tamén a opinión pública, porque tamén é importante isto. Eu tamén digo aos aficionados do Deportivo, é importante que isto non se pare e que isto siga adiante e que, evidentemente, que o Deportivo siga sendo, evidentemente, tema de debate e de discusión. Sí, perdona, Fernando, un argumento también que se utiliza es que el Deportivo no desciende por esa última jornada. Pero eso sí que non sei se é unha falacia ou que é. É dicir, evidentemente, eso sería debate para outra roda de prensa para facer, pero a realidade é a realidade. Non se nos pode xulgar, hombre, se nos pode decir, bueno, que claro, non ganastes 19 partidos non pediu a volta, bueno, que importa? É dicir, a cuestión matemática é importante que non ganes 19 partidos se ao final estás aí peleando pola salvación. Cal é o problema? Eso de decir que bueno, habría que arreglar, xa escoitei este argumento, é que tiñades que ter arreglado a competición a semana anterior, pero que tontería. Que tontería me estás dicindo. Que pasa, a última xornada non conta? Cantas xornadas ten a competición? Bueno, son cousas que se buscan para decir, bueno, non tes dereito a reclamar.
porque nós na segunda volta, pois, vamos, fomos dos mellores equipos da categoría. Que importa a primeira volta se fomos na segunda? Que importa cando fan os puntos un equipo ou cando os fai outro? A realidad, miras e tú tes posibilidades de salvarte, e é o que reclamamos. O demais pareceme argumentos sin fundamento e ademais moi débiles, a veces patéticos. ¿Alguna pregunta más? Fernando, ¿alguna reflexión más? Nada, todo claro. Que estemos, en este sentido, que estemos xuntos todos para defender, eu creo que os intereses de unha entidade moi importante na cidade da Coruña, ou a máis importante. E, polo tanto, o que estamos a pedir é de xustiza. Gracias a todos, bons días.